La Tarantela, un programa magazine amb activisme vegà, música, salut i creixement personal, literatura, cuina, cultura i moltes coses més aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Y con esto damos paso a Carlos y a la Crónica del Pol. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Carlos Lafuente, de la sección de la Liga Sport y Salud, y os vengo a traer la Crónica del Pol, y esta semana en concreto os vengo a traer también la crónica del torneo que hemos jugado este pasado domingo en Tarrasa. Hola Carlos, ¿ha ido bien la semana por lo que veo? Sí, ha ido bastante bien, hemos jugado tanto domingo como martes. Esta semana empezábamos el fútbol competitivo el domingo. Muy bien. Hemos tenido torneo este pasado fin de semana. A cualquier día de esto traeremos al Facha a jugar a fútbol con la sección del club. El Facha no me quería ni en la época de Pichichi, el horario 20 me van a quedar ahora que juego con las muletas y gracias. Pues sí, eso, el resto de jugadores sin el Facha hemos jugado este pasado domingo el torneo inclusivo de Tarrasa. Era un torneo, como digo, inclusivo, que jugábamos 3 equipos. El conjunto local anfitrión, el conjunto Egara de Tarrasa, que es un conjunto que proviene del CESMA, de un CESMA de Tarrasa. Es un conjunto pues formado por jugadores, diferentes jugadores, conjunto bastante de buena calidad, con buenos jugadores. También participaba en este torneo el equipo de Sirera, que es un equipo que surge del hospital, de una unidad hospitalaria de Mataró. También vino a participar al torneo, y nosotros mismos, es un club, nuestro club, que valga también la pena decirlo, somos un club comunitario de la Fundación Tres Turons, del Club Social Pol Positiu, y con tantos jugadores propios, con diagnóstico como sin diagnóstico, y eso es lo que daba riqueza al torneo inclusivo en este caso. En lo que es el aspecto deportivo, hemos jugado ha habido 3 partidos, hemos jugado 2. Primer partido empezamos el anfitrión Egara contra nosotros por Positiu, y el partido fue bien, estuvo bastante. Empezó 1-0, 1-1, 1-1, 2-1, y empatamos nosotros, conseguimos empatar a 2 en un partido muy igualado, muy tenso, muy agitado, y se pusieron 4-2 ellos, que también quizás fue demasiado para nosotros, para la igualdad que había. Y luego ya a partir de ahí, la segunda parte fue un aluvión de llegadas de Egara a nuestra portería. Aún conseguimos sacarlas casi todas y meter el 4-3, pero el 4-3 llega al final del partido prácticamente, que no da tiempo a nada. Ya es un poco el marcar y rendirse, y luego justo, aun si fuera poco, nos meten el 5-3 y ya nos liquidan. Siguiente partido, Egara gana muy claramente a Sirera, lo que es la consecución del título para Egara, porque si ganaba los 2 partidos ya era ese programa campeón. El de Egara barre totalmente a Sirera, gana el partido 7-0. Es un resultado, a mi juicio, abultado. Yo creo que también Sirera se dejó un poco ir en este caso, y bueno, el partido acabó 7-0. Y luego el último partido, ya con el título resuelto a favor de Egara, jugamos nosotros por Positiu contra Sirera. Un partido pues de tú a tú en clave Liga Sport y Salud, en este caso, que será uno de nuestros rivales en este torneo doméstico. Ir un poco ponernos a prueba contra ellos, un rival que el año pasado nos dio problemas. Bueno, el año pasado, en la última temporada antes de la pandemia, como quien dice, uno de los últimos partidos nos dio problemas, empatamos a 4, y se demostró esa igualdad en un partido muy igualado y muy bonito de ver, con mucha oportunidad para ambos, en el que quedamos 5-4 en nuestro favor. O sea, y al final acabamos el partido en el área de Pol Positiu, y bueno, estuvo ahí la cosa para el empate, incluso un premio mayor para Sirera. Tenemos aquí a Max. Hola Max, buen día. Hola Carlos, ¿qué que tal? Nos dará un poco también de opinión, ¿no? Él también vivió este torneo. Sí, decir, ¿no?, que me lo pasé muy bien, que hubo muy buen ambiente,
que el torneo se enclamaba dentro de lo que son las fiestas de un barrio de Tarrasa, del barrio de Sant Llorenç, y la idea era recaudar fondos para una enfermedad extraña que dicen, ¿no? Se le llama la enfermedad de San Filipo, y tuve el placer de conocer a la madre de este niño, que se llama Paul, que tiene 11 años, que padece esta enfermedad que no tiene cura. Afecta a una parte es una enfermedad, por lo que me explicaron, de inmunológica, y como nota dentro de, ¿no? de lo duro, ¿no? de ser una madre, ¿no? y padecer una enfermedad, pues bueno, ella estaba vendiendo números para recaudar fondos y tal, y estuve hablando con ella, muy amable, muy simpática, y le dije que nuestro equipo se llamaba Paul, ¿no? Como su hijo, ¿no? Entonces, y que nuestro lema era Paul positivo, ¿no? Entonces esto le hizo mucha ilusión, ¿no? O sea, le pude sacar una sonrisa y estuvimos charlando. Como Paul y McCartney o Paul Whitman. como nota así, ¿no? De humor, ¿no? Y como nota negativa del torneo fue la lesión de uno de los jugadores de Sirera. Vaya. Que tuvo en el partido contra Egara. Fue un accidente un poco raro porque se dio un golpe con la manguera contra incendios. Hostia. Que estaba fuera del campo, y se lo tuvieron que llevar a un hospital y estuvo en observación hasta las 9 de la noche. Estuve whatsappeándome con el técnico de Sirera para ver cómo se encontraba el chaval, y finalmente pues todo estuvo bien, no hubo problema, pero estuvo en observación, pues se dio un golpe en la cabeza. Fue un accidente extraño, pero bueno, todo acabó bien. Sí, un cierto protocolo a seguir, esos golpes en la cabeza se observan para que no haya pues desmayos o complicaciones, y requiere unas horas, claro. Con ganas de empezar la liga, ¿no, Carlos? Muchas ganas, claro. Este contacto con la competición también nos llama mucho la atención a todos, ¿no? O sea, tenemos muchas ganas de competir, los entrenamientos están muy bien, pero claro, también queremos competir y empezar la liga. Parece ser que a partir del 22 de octubre se abre la liga. Sí, esto... La idea es hacer una liga de 13 equipos, que son los 13 que estamos interesados en participar en la liga, y de hacer una sola vuelta, para que no hayan tantas jornadas. Vale, estilo argentino, ¿no? Estilo argentino. Sí, el apertura y el clausura, ¿no? Sí. Y este año la cluenda se hará en Sabadell. Vale, pues con esto acabamos la sección de la crónica del Pol. Passamos a... La Tarantela, el rotllo radiofònic dels divendres. Tots els divendres d'11:30 a 12:30.